El polvo del camino se levantaba en pequeñas nubes rojizas a cada paso lento del viejo Rocinante. Doña Elena, encorvada bajo el peso de sus 72 años y el nudo de angustia que le apretaba el pecho, caminaba junto al flanco del animal, sosteniendo la brida con manos nudosa y temblorosas. A su alrededor, la escena era un retrato desolador de la injusticia, un par de baúles gastados, una manta de lana deshilachada, y sus 3 nietos, pequeños y confundidos, que intentaban seguir el ritmo sin entender la magnitud de la tragedia. El sol de media mañana, ya cruel en esta zona seca de la provincia, no hacía más que resaltar la brutalidad del desalojo. Apenas 2 horas antes, la sombra fría del señor Baldomero Pizarro, el nuevo y odiado terrateniente del pueblo de Los Sauces, se había proyectado sobre el umbral de su humilde casita de adobe. Con una orden judicial en mano, obtenida a través de triquiñuelas legales y el silencio cómplice de las autoridades locales, Baldomero había cumplido su amenaza. «Fuera de mi propiedad, vieja insolente», había rugido Pizarro, su voz áspera como lija, mientras 2 de sus capataces ya comenzaban a sacar los pocos enseres de la casa. «Este terreno es mío. La deuda de tu hijo ya caducó y la tierra ahora es un activo. Vete con tus chiquillos y tu jamelgo inútil a mendigar a otro lado». El hijo de Elena, un alma buena pero desafortunada, había muerto un año atrás, dejando la deuda y a los 3 pequeños a cargo de su abuela, Miguel, el mayor, de 10 años, que ya cargaba con el peso de la responsabilidad en su mirada, Lucía, de 7, que lloraba en silencio abrazada a una muñeca de trapo, y el pequeño Mateo, de apenas 4, ajeno al drama, que se aferraba a la falda de su abuela. La anciana había rogado, había suplicado con dignidad y desesperación, aferrándose al marco de la puerta que había visto nacer a sus hijos y nietos. Recordó cada mañana de esfuerzo, cada gota de sudor invertida en mantener a flote ese pequeño pedazo de tierra que sus ancestros habían cultivado por generaciones. Pero la ley, en manos de hombres como Pizarro, era una herramienta fría e inmutable. Ahora, se encontraban en el camino polvoriento, exiliados de lo único que conocían como hogar. La visión de los niños, especialmente la de Miguel, que intentaba disimular sus lágrimas secándose la nariz con el reverso de la mano, le partía el alma. Rocinante, el caballo de labranza que había servido fielmente a la familia por más de 20 años, movía la cabeza con tristeza, como si entendiera la injusticia. El animal, flaco y con el pelaje deslucido, era su último vestigio de patrimonio, un compañero más que una posesión. La única posesión de valor que Elena había logrado asegurar, un objeto que ocultaba bajo su vestido, era un pequeño medallón de plata que le había regalado su esposo, fallecido décadas atrás. Era lo único que le quedaba de él, más allá del recuerdo de su risa fuerte y su inquebrantable optimismo. Mientras avanzaban, la abuela se preguntó a dónde irían. El pueblo más cercano estaba a una jornada de camino y no tenían dinero, ni comida, ni un alma que les debiera un favor. La desesperación comenzó a mezclarse con una punzante rabia, una furia silenciosa que raras veces había sentido. Había dedicado su vida a la honestidad y al trabajo duro, solo para ser desechada como una cáscara vacía. Fue en medio de este torbellino de emociones y bajo el cielo abrasador que sintió el impulso de salir del camino principal. No podía arrastrar a los niños hasta el pueblo para exponerlos a la humillación. Necesitaban un lugar donde pasar la noche, un poco de agua, un refugio de la insolación. «Vamos, mis pequeños», dijo Elena, su voz más firme de lo que se sentía, «vamos a buscar un sitio a la sombra. Rocinante necesita descansar». Tiró suavemente de la brida y desvió el camino hacia un sendero lateral, poco transitado, que se adentraba en un bosquecillo ralo. Era una decisión tomada por el instinto de supervivencia, un acto de fe ciega en un mundo que acababa de mostrarle su rostro más cruel. No sabía que ese desvío, dictado por la desesperación, sería el primer paso en un viaje que desenterraría un secreto sepultado bajo el tiempo y la tierra. La gran ciudad costera fue un shock para los niños y una escuela de adaptación para doña Elena.
Gracias a la venta de las primeras muestras, la anciana pudo alquilar un pequeño apartamento en un barrio modesto e, inmediatamente, contactó a don Ramiro Valdés. La discreción fue la clave. Elena nunca reveló la ubicación de la cueva, simplemente acordó suministrar más material en lotes pequeños. Manteniendo la historia de que era arcilla de un antiguo depósito familiar que se le había permitido extraer antes de ser desalojada. Don Ramiro, al recibir las muestras analizadas, confirmó el inmenso valor de la arcilla. Era una mezcla natural de caolín de alta pureza y hematita microcristalina, lo que la hacía excepcionalmente resistente al calor y perfecta para pigmentos de arte de alta gama y revestimientos industriales. La demanda era enorme. Durante los siguientes 3 años, doña Elena, bajo un estricto secreto, se convirtió en una proveedora estable y bien pagada. Cada 6 meses, ella o un transportista de confianza que trabajaba para don Ramiro, viajaba de incógnito a la provincia. Elena, disfrazada y meticulosa, regresaba a la cueva. La extracción del material era un trabajo duro y lento, pero el pago era transformador. Los niños prosperaron. Miguel fue a la escuela, Lucía desarrolló un talento para el dibujo, y Mateo creció fuerte y feliz. La anciana invirtió sabiamente, ahorró para la educación de los niños e, importantísimo, contrató a un abogado competente y de gran reputación en la capital. El abogado, don Germán Robles, trabajó discretamente, investigando las triquiñuelas legales de Baldomero Pizarro. La investigación reveló que el terrateniente había falsificado documentos y aprovechado una ley de prescripción mal interpretada para apoderarse de la tierra de Elena y otros pequeños propietarios. 3 años y medio después de su humillante desalojo, doña Elena estaba lista para el regreso. Había ahorrado lo suficiente no solo para pagar los costos legales, sino para demostrar que Pizarro había obrado de mala fe. El día de la audiencia final fue un evento en los Sauces. Elena, vestida con elegancia sobria, llegó al tribunal en un automóvil alquilado, con Miguel a su lado, actuando como su confidente. Baldomero Pizarro la miró con desprecio desde el otro lado de la sala. Creía que la anciana había regresado para mendigar clemencia. ¿Qué hace aquí la vieja pordiosera?, masculló Pizarro a su abogado. El abogado Robles presentó un caso impecable, desmantelando las falsificaciones de Pizarro. El juez dictaminó a favor de Elena. La propiedad debía ser devuelta de inmediato, y Pizarro debía pagar una indemnización sustancial por daños y perjuicios. El verdadero golpe de gracia llegó después del veredicto. Elena, caminando con la dignidad que el tiempo y la fortuna le habían devuelto, se detuvo frente a su antiguo opresor en la plaza del pueblo, donde la gente se había congregado para presenciar la caída de Pizarro. Señor Pizarro, dijo Elena, su voz tranquila y firme, usted me expulsó de mi casa con el único bien que nos quedaba, mi viejo caballo. Usted me llamó pobre e inútil. Pero gracias a su crueldad, tuve que desviar mi camino y encontré algo que usted, con toda su codicia, nunca hubiera visto. Pizarro, derrotado y furioso, se burló. ¿Qué encontraste? ¿Unas monedas? Elena sacó de su bolso un pequeño ladrillo de la arcilla carmesí pura, el color del cinabrio, y lo sostuvo a la luz del sol, donde brilló con un fulgor casi metálico. Encontré la herencia de mi gente. Una arcilla que, cocida, vale más que su ganado, señor. Lo que usted consideró una desgracia, se convirtió en la llave de mi libertad y el futuro de mis nietos. Usted me echó de mi tierra, pero al hacerlo, me obligó a encontrar mi verdadero tesoro. El asombro se apoderó de la multitud. La gente miraba a la anciana, no con lástima, sino con respeto. El desalojo había sido la bendición disfrazada que la había forzado a desviarse hacia el manantial escondido. Elena no solo recuperó su casa, sino que utilizó el dinero de la indemnización y la continuidad de su negocio de arcilla. Establecido ahora legalmente con un socio de confianza que no conocía la ubicación exacta de la mina, para comprar los lotes vecinos, creando una cooperativa para las familias que Pizarro también había explotado. El pequeño rancho de los Sauces nunca se convirtió en una mina industrial.
Elena protegió la cueva, visitándola solo para extraer lotes pequeños y para asegurar que el legado ancestral se conservara. Rocinante, el viejo caballo, fue encontrado sano y salvo en el bosque por Miguel y pasó el resto de sus días en el pasto de su legítima dueña. Doña Elena, la anciana que había sido humillada, se convirtió en un faro de dignidad y resistencia, demostrando que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la fuerza del espíritu y la capacidad de convertir la adversidad en un camino hacia el descubrimiento. El tesoro era real, pero la mayor revelación fue su propia valía. El regreso al escondite fue triunfal y silencioso. Los niños durmieron esa noche con la barriga llena por primera vez en días, arropados en mantas nuevas que Elena había comprado en San Matías. La anciana no durmió. Contempló el dinero, la tarjeta de don Ramiro Valdés y la imponente losa de piedra que ocultaba su tesoro. La venta inesperada no solo había garantizado su supervivencia inmediata, sino que le había proporcionado capital para un plan de escape más sofisticado. El plan de Elena era triple: asegurar, esconder y huir. Primero, dedicó gran parte de la noche a asegurar el escondite. Con la ayuda de Miguel, la anciana extrajo la mayor cantidad posible de la arcilla roja pura y de las vasijas ya cocidas, envolviéndolas cuidadosamente en tela de saco y depositándolas en los baúles que habían sido testigos de su desalojo. Era una carga pesada, pero era su futuro. Luego, se centró en el caballo. Rocinante era invaluable, no solo los había guiado, sino que era el único medio de transporte confiable. Pero la idea de huir lejos con el animal tan viejo y con los niños a cuestas era inviable. El dinero les permitía una solución: un pasaje en el autobús hacia una ciudad costera donde nadie la conociera, a más de 2 días de viaje. Antes de salir, Elena guió a Rocinante a la parte más densa y protegida del bosquecillo, liberándolo de su brida, pero no sin antes clavar un pequeño medallón de plata en el tronco de un robusto árbol de ceiba. «Vuelve a tu espíritu libre, mi viejo amigo», le susurró, acariciando su cabeza. Rocinante relinchó suavemente, como si entendiera, y se adentró en la espesura. El medallón era una marca, un punto de referencia para el día en que pudiera regresar. Al amanecer, la cueva estaba vacía de todo material valioso. Elena puso la losa firmemente en su sitio y cubrió la entrada con ramas secas y hojas, disimulando cualquier rastro de la tierra removida. La cueva era ahora solo un refugio sellado, esperando su regreso. El tercer paso era la huida. Elena vistió a sus nietos con ropa limpia y nueva y tomó la decisión crucial de caminar de regreso a los sauces, no para quedarse, sino para establecer una coartada. Necesitaba que Baldomero Pizarro y los lugareños creyeran que habían continuado su camino de mendicidad, que habían sido expulsados y que se habían ido para siempre. Caminaron de vuelta al camino principal de los sauces. Cuando pasaron cerca de su antigua casa, la vieron ya ocupada por uno de los capataces de Pizarro. Elena sintió el aguijón del dolor, pero lo reprimió con la convicción de su propósito. «Mira bien esta casa, Miguel», le dijo al oído. «Un día, la justicia nos la devolverá. Pero no como los mendigos que nos fuimos, sino como los dueños legítimos de nuestra tierra y de nuestro futuro». A media mañana, llegaron a la parada de autobús. Elena compró billetes para la gran ciudad. Mientras esperaban, un vecino de los sauces que se dirigía a la capital la reconoció. «Elena. Pensé que ya habías tomado el camino. ¿A dónde vas con los niños?» «Voy lejos, don Pedro», respondió Elena con voz cansada, forzando un aire de derrota. «A buscar una vida donde haya menos crueldad y más oportunidades para mis nietos. Dejo esta tierra para no volver». Pizarro se salió con la suya. El rumor que Elena sembró fue crucial. En cuestión de horas, el pueblo de los sauces sabría que la anciana y sus nietos habían partido, derrotados y sin nada. El secreto de la cueva estaría a salvo, enterrado bajo la certeza de su fracaso. Cuando el autobús llegó, Elena subió con sus 3 nietos y los 2 pesados baúles llenos de arcilla. Miró por la ventana,
viendo cómo el paisaje familiar se hacía cada vez más pequeño. No sentía miedo por lo desconocido, sentía una calma firme. Llevaba en sus manos no solo un tesoro, sino también una promesa. Huían para proteger lo que tenían y para reagruparse, sabiendo que el descubrimiento de la arcilla les daría los recursos necesarios para desafiar legalmente a Pizarro en el futuro. Este era el final de un capítulo de injusticia y el inicio de una nueva y larga estrategia. El viaje a San Matías fue arduo. Rocinante, aunque alimentado y descansado gracias a la hierba fresca del bosquecillo, aún se movía con lentitud. Doña Elena y los niños llegaron al pueblo a media tarde, justo cuando el mercado local bullía con la actividad de los granjeros y comerciantes. San Matías era más grande y próspero que los Sauces, y su anonimato ofrecía a Elena la seguridad que necesitaba. Se instaló en una esquina tranquila, cerca de la plaza central, colocando sus modestas mercancías sobre una manta gastada, los pequeños ladrillos ornamentales de un rojizo profundo, las vasijas y algunas figurillas. La mezcla de la arcilla secreta con la tierra común había dado como resultado un producto de una dureza excepcional y un color cálido, atrayendo la mirada de los transeúntes. Al principio, las ventas fueron lentas. La gente miraba, tocaba la mercancía y preguntaba el precio con escepticismo. Elena vendía cada pieza a un precio justo, no exagerado, para no levantar sospechas. El dinero que obtenía lo guardaba celosamente, contando cada moneda con la meticulosidad de quien sabe el valor de la escasez. Justo cuando el desaliento comenzaba a hacer mella, un hombre se detuvo frente a su puesto. No era un lugareño, sino alguien cuyo atuendo era notablemente más refinado, un traje de lino bien cortado, zapatos pulcros y un aire de viajero o, quizás, de empresario. Era don Ramiro Valdés, un conocido anticuario y experto en materiales de construcción y arte prehispánico, que se encontraba en la región buscando piezas raras. Don Ramiro se inclinó, tomó uno de los pequeños ladrillos ornamentales y lo golpeó suavemente con su anillo. El sonido metálico y nítido resonó. Sus ojos, en un principio casuales, se abrieron con una mezcla de curiosidad profesional y asombro. «Disculpe, señora», dijo don Ramiro, su voz mesurada y educada, ¿podría decirme de dónde saca este material? Es extraordinariamente denso. No parece arcilla de río común. Elena sintió un escalofrío en la espalda. Su secreto estaba en peligro. Pero en lugar de mentir abiertamente, optó por la verdad disfrazada de ambigüedad. Es tierra de la provincia, señor. Una zona que mi familia ha trabajado por generaciones. Es un proceso de mezcla y cocción que nos ha dado estos resultados. Don Ramiro no se dio por satisfecho. Sacó una lupa de bolsillo y examinó de cerca el ladrillo. Mire, señora. Este tono carmesí profundo, y las microinclusiones que veo aquí sugieren la presencia de óxido de hierro cristalizado o, incluso, trazas de cinabrio. Si esto es verdad, este material es tan fuerte como el cemento, resiste la humedad y, si es de origen natural, tiene un valor arqueológico y comercial incalculable. Esto no es para figurillas, esto es para la construcción de alta calidad o incluso, como pigmento de arte. Elena se sintió mareada. Había subestimado enormemente su hallazgo. Lo que ella pensaba que era solo una arcilla mejor, era, de hecho, un material premium. Solo sé que es muy fuerte, señor. Y necesito vender estas piezas para alimentar a mis nietos, dijo, usando la verdad de su necesidad como escudo. Don Ramiro, conmovido por la anciana y sus nietos descalzos, pero más aún por el material, tomó una decisión. Haré un trato con usted, doña Elena. Compraré toda su mercancía, no por el valor de la artesanía, sino por el valor del material. Le pagaré 50 veces lo que pide por todas estas piezas. Y no como artesanía, sino como muestras para un análisis químico. La cifra que don Ramiro propuso era una suma considerable, suficiente para que la familia comiera bien durante semanas y le permitiera comprar ropa decente y provisiones esenciales. Además de un pasaje de bus para escapar de la región.
Era una oferta que no podía rechazar. Elena, con las manos temblándole, aceptó. Don Ramiro le entregó un fajo de billetes, mucho más dinero del que había visto en años. Con la transacción concluida, el anticuario le dio una tarjeta. Señora, si por alguna razón tiene acceso a más de esta tierra de la provincia, me gustaría que se comunicara conmigo. Puedo asegurarle un contrato a largo plazo. No pregunte por el origen exacto del material, pero sepa que tiene oro en sus manos, más valioso que el oro mismo para ciertas industrias. Elena miró el fajo de billetes y luego a sus nietos, que sonreían por primera vez desde el desalojo. El viaje no había sido en vano. Regresó al anochecer al escondite, la bolsa que antes contenía barro ahora desbordaba de esperanza materializada. El humillante desalojo se había convertido en un golpe de suerte inesperado. Ahora tenía los medios para actuar, pero también la confirmación del inmenso valor de su secreto, lo que aumentaba el riesgo de su empresa. La próxima etapa sería la más peligrosa, asegurar el futuro y evadir la sombra de Baldomero Pizarro. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se colaron por la pequeña abertura del techo de la cueva, iluminando el color vibrante de la arcilla. Doña Elena se despertó antes que sus nietos, con una claridad mental inusual para su edad y las circunstancias. Sabía que no podían quedarse indefinidamente, pero tampoco podían regresar al camino con las manos vacías. La arcilla era su única esperanza, pero era un recurso peligroso si caía en manos equivocadas. Su primer y más crucial pensamiento fue el secreto. Baldomero Pizarro no solo era cruel, sino también observador y codicioso. Si descubría que habían encontrado algo, no dudaría en despojarlos de nuevo, probablemente con consecuencias mucho peores. Hemos sido expulsados. Estamos en el camino. Nadie debe saber que nos hemos desviado, ni que hemos encontrado esto, les explicó a Miguel y Lucía, sentados junto al manantial. Este lugar es un regalo que debemos guardar con nuestras vidas. Miguel, con su mente ya aguda, asintió con seriedad. Nadie, abuela. Ni siquiera si nos preguntan. Elena dedicó toda la mañana a estudiar los grabados de las paredes. Descubrió que la sala no solo contenía arcilla y agua, sino también un pequeño y antiguo horno de piedra, enterrado en una esquina, diseñado para cocer el material a altas temperaturas. Esto confirmaba que la tribu no solo extraía la arcilla, sino que también la procesaba. Inspirada, Elena tuvo una idea audaz. Necesitaba dinero para empezar a moverse y buscar una oportunidad lejos de Pizarro, pero no podía llevar la arcilla roja a vender directamente. Su color y rareza la delatarían. En su lugar, decidió usar su habilidad de juventud, la alfarería. Necesitaba una coartada. Sacó la pala y Miguel le ayudó a desenterrar un poco de la tierra oscura de la entrada, la que Rocinante había marcado. Este barro común serviría como camuflaje. Su plan era sencillo pero arriesgado. Mezclaría la arcilla roja preciosa y densa con la tierra común del camino, cosería pequeñas piezas en el horno ancestral y las vendería como simples artesanías en el pueblo más cercano. Lo suficientemente lejos de los sauces para evitar a Baldomero, pero lo suficientemente cerca para llegar en un día. Esa tarde, la cueva se llenó de actividad. Mientras Lucía y Mateo jugaban cerca del manantial, Miguel ayudó a su abuela a amasar. Elena, con sus manos expertas, formó pequeños ladrillos ornamentales, vasijas diminutas y figurillas sencillas. Ella no solo mezclaba las tierras, sino que también usaba el agua del manantial, que parecía darle a la mezcla una suavidad inusual. Al cocer las piezas en el antiguo horno, observó cómo el color final de las artesanías era un marrón rojizo profundo, distintivo, sí, pero no tan llamativo como el rojo puro. Lo que le proporcionaba la discreción que tanto anhelaba. El proceso de cocción fue lento y requirió el esfuerzo de toda la noche para mantener el fuego. Finalmente, al amanecer, Elena extrajo las primeras piezas. No eran solo artesanías bonitas, eran increíblemente duras, resistentes y resonaban con un sonido claro y metálico al golpearlas.
La arcilla ancestral había dotado a los objetos de una calidad superior. Al inspeccionar el primer ladrillo ornamental, la anciana sintió un orgullo que no sentía desde hacía años. No solo había sobrevivido, sino que había creado algo de valor a partir de la nada. Miguel, vamos a llevar solo una pequeña muestra. El caballo está demasiado flaco para cargar mucho, y debemos ser rápidos. Volveremos al atardecer. Elena eligió las piezas más pequeñas y las empacó cuidadosamente en una bolsa de arpillera. Antes de partir, colocó la gran losa de piedra de nuevo en su lugar, cubriéndola con cuidado con el polvo suelto del sendero. Al salir de la cueva y enfrentarse al sol, se sintió una persona diferente. Ya no era la pobre anciana desamparada, era la guardiana de un secreto ancestral y la empresaria de una nueva oportunidad. Se montó a Rocinante, llevando a Mateo y Lucía, mientras Miguel caminaba a su lado. Se dirigieron hacia el pueblo de San Matías, a varias horas de distancia, con la esperanza de que un puñado de artesanías fuera suficiente para comprar comida, provisiones, y lo más importante, un nuevo comienzo. El miedo persistía, pero ahora iba acompañado de un poderoso sentimiento de propósito y la firme convicción de que el destino de su familia y el secreto de la arcilla dependían solo de ella. La luz del crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura cuando doña Elena encendió el pequeño quinqué de aceite que había recuperado milagrosamente de su maleta. Su luz amarilla y vacilante apenas lograba perforar la profunda oscuridad del pozo. Ella había asegurado a Rocinante con una cuerda al algarrobo y, con un valor que no sabía que poseía, se preparó para el descenso. Miguel, tú vienes detrás de mí. Agárrate fuerte a la soga que voy a amarrar. Lucía, tú abrazas fuerte a Mateo. Bajen despacio, escalón por escalón. La escalera de tierra era empinada y precaria, pero el miedo a ser encontrados por los capataces de Pizarro era un acicate más fuerte que la cautela. Elena descendió primero, sintiendo el frío de la tierra en las palmas de sus manos y el aire denso y quieto llenando sus pulmones. El olor a metal y moho se intensificaba, mezclándose con un aroma terroso, casi dulzón, que le recordaba a las cuevas de su infancia. Al llegar al fondo, la luz del quinqué reveló una pequeña cámara subterránea, sorprendentemente seca y espaciosa. Las paredes no eran de simple tierra, sino que parecían haber sido trabajadas, alisadas y, en algunos puntos, recubiertas con una capa delgada de barro cocido. La cueva era, sin lugar a dudas, un refugio ancestral, no natural. Cuando los cuatro estuvieron a salvo dentro, Elena alzó el quinqué. El verdadero asombro comenzó entonces. La cueva principal se abría a un pasaje más ancho que conducía a una sala de mayor tamaño, una especie de templo subterráneo. Las paredes de esta sala estaban adornadas con las mismas figuras circulares y triangulares que había visto en la losa, pero aquí estaban dispuestas en secuencias intrincadas que parecían contar una historia o un mapa. En el centro de la cámara, bajo un rayo de luz que se colaba por una abertura casi imperceptible en el techo, había un altar de piedra baja. Sobre él, no había oro ni joyas, sino una pila de vasijas de arcilla de un color rojo oscuro, casi rubí, que brillaban ligeramente bajo la luz. A su lado, reposaban herramientas de piedra y hueso, y montones de arcilla cruda, de ese mismo color intensamente metálico que la leyenda describía. Miguel, con su espíritu de explorador, fue el primero en hablar, su voz resonando en el silencio. Abuela, ¿qué es esto? ¿Un tesoro? Elena se acercó a la pila de arcilla. Al tocarla, la sintió fría y suave, con una textura increíblemente fina. Recordó la última parte de la leyenda, la que su abuela susurraba con reverencia, donde el manantial escondido brota, la tierra madre revela su corazón de fuego, la arcilla que habla con el espíritu, la que vale más que el oro de los conquistadores. En el pueblo, se sabía que la arcilla común era abundante, pero no tenía valor comercial. Sin embargo, la anciana, que había vendido artesanías en su juventud, reconoció que este material era diferente. El color, la textura y el brillo metálico sugerían la presencia de minerales raros o un proceso geológico único.
Podría ser un pigmento, un material de alfarería extraordinariamente resistente, o algo completamente inesperado. En sus manos, la arcilla roja pesaba más de lo normal, con una densidad que le daba un aire de valor intrínseco. Mientras sus nietos, agotados pero curiosos, se acomodaban en el suelo cubierto de heno seco que los antiguos habían dejado, Elena comenzó a examinar los grabados en las paredes con el quinqué. Eran más que dibujos, eran instrucciones. Uno de los murales mostraba el proceso de extracción de la arcilla, otro el secado, y un tercero, que captó toda su atención, mostraba una figura humana sosteniendo una vasija de esa arcilla roja, ofreciéndola al sol. Junto a la figura, había una secuencia de símbolos que Elena interpretó como una referencia geográfica. En la esquina de la sala, descubrió lo que era, sin duda, el manantial escondido. Un pequeño hilo de agua pura y cristalina goteaba de una grieta en la roca, llenando una concavidad natural. El agua era fresca y revigorizante. Agua. «Tenemos agua, mis cielos», exclamó, llenando su cantimplora y bebiendo con avidez. La certeza la inundó. Este lugar no era solo un refugio, era una mina, un legado. Si esa arcilla valía lo que su abuela había insinuado, este descubrimiento cambiaba su destino y el de sus nietos. El desalojo, la crueldad de Pizarro, todo se convirtió en el evento providencial que los había forzado a este camino. La desesperación se transformó en una luz de esperanza, fría y calculada. Ahora, su desafío no era sobrevivir, sino comprender el valor real de lo que había encontrado y, sobre todo, cómo protegerlo del mundo exterior, especialmente de hombres codiciosos como Baldomero Pizarro. La noche cayó sobre la cueva, pero para doña Elena, la luz de un nuevo amanecer ya comenzaba a vislumbrarse. El sendero que doña Elena había elegido era apenas una cicatriz en la tierra, marcado débilmente por las lluvias y el ocasional paso de algún cabrero despistado. A medida que se adentraban en la maraña de arbustos secos y árboles achaparrados, la luz del sol se filtraba menos agresivamente, ofreciendo un alivio bienvenido. La anciana notó que el aire se tornaba más fresco, cargado de un ligero aroma a tierra húmeda y musgo viejo, algo inusual en esa región árida. Rocinante, el viejo caballo, parecía revigorizado por el cambio de ambiente. Su paso, antes arrastrado y pesado, ahora era cauteloso pero constante. De repente, el animal se detuvo, clavando sus pezuñas en el suelo y relinchando suavemente. Elena tiró de la brida, pensando que el caballo estaba exhausto, pero Rocinante no se movía. En su lugar, el animal comenzó a olfatear el aire y a rascar la tierra con una de sus patas delanteras de manera persistente. «¿Qué te pasa, viejo amigo?», murmuró Elena, acariciando el cuello huesudo del caballo. Miguel, el nieto mayor, se acercó, curioso. Sus ojos, antes llenos de la tristeza del desalojo, ahora brillaban con la fascinación que solo un niño puede encontrar en lo desconocido. «Abuela, el caballo, mira. Parece que quiere decirnos algo». Elena observó el punto donde Rocinante rascaba. La tierra, en ese preciso lugar, era inusualmente oscura, casi negra, y más blanda. Era como si un manantial subterráneo mantuviera esa pequeña parcela viva, aislada del resto del paisaje seco. Mientras los niños se sentaban bajo la sombra de un algarrobo para descansar, Elena recordó una historia que su propia abuela le había contado de niña. Una leyenda local que los lugareños de los Sauces consideraban una fantasía de viejos. La leyenda hablaba del manantial escondido, un lugar secreto de la antigua tribu indígena que había habitado la región antes de la colonización. Se decía que el manantial no solo ofrecía agua, sino que también marcaba la ubicación de un depósito de arcilla de color único, casi metálico, que la tribu utilizaba para crear objetos de valor ceremonial. Sin embargo, nadie en la memoria viva de los Sauces había encontrado jamás ese lugar. Todos creían que era pura fábula. Elena siempre había sido una mujer de fe pragmática, más inclinada a creer en la pala y el sudor que en los cuentos de hadas.
Pero en ese momento, con sus nietos desvalidos y solo el viejo caballo como guía, la desesperación le abrió la puerta a la posibilidad. Miguel, Lucía, cuiden a Mateo. Yo voy a ver qué encuentra Rocinante, dijo, agarrando la pequeña pala de jardinería que siempre llevaba atada a uno de los baúles, un recuerdo de su pasión por las flores. Comenzó a excavar donde el caballo había marcado. La tierra cedía fácilmente. A 1 metro de profundidad, sus manos tropezaron con algo duro y liso. No era una roca, tenía una forma demasiado regular. Con un esfuerzo renovado, siguió excavando, el pulso latiéndole con fuerza, una mezcla de agotamiento y adrenalina. Sacó la tierra con cuidado, revelando la forma completa del objeto. Era una losa de piedra, cuadrada y pulida, cubierta de extraños grabados que parecían tallados por una mano experta y antigua. Los símbolos no eran de la época colonial ni de los colonos, eran los ideogramas circulares y triangulares que su abuela describía en las historias de la tribu olvidada. La losa estaba colocada horizontalmente, como una tapa o un sello. Los niños, fascinados, se acercaron. Lucía señaló uno de los grabados. Abuela, mira, ese se parece al sol que dibujaste en mi manta. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frescor del bosque. La coincidencia era demasiado grande. La leyenda no solo era real, sino que Rocinante, el caballo que Baldomero Pizarro había llamado jamelgo inútil, los había llevado directamente a su umbral. Era como si el destino, después de haberles dado la espalda, les estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, envuelta en misterio. Con un esfuerzo que le quemó los músculos, se inclinó y forzó la pala debajo del borde de la losa. Esta se dio con un ruido sordo, revelando una oscuridad profunda y un aire mohoso que ascendió, con un olor acre y metálico. Había una escalera tosca, labrada directamente en la tierra, que descendía hacia lo desconocido. La anciana se quedó paralizada, observando el oscuro agujero. El miedo era palpable, pero también lo era una punzante necesidad. Abajo, en esa oscuridad, podría estar la clave para la supervivencia de sus nietos, o quizás, solo más desgracia. Pero ya no tenían nada que perder. Se irguió, limpiándose el sudor y el polvo con el dorso de la mano. Miró a sus nietos y vio en sus rostros la expectación y la fe ciega que solo los niños pueden tener en un protector. Es un escondite, mis amores, dijo, tratando de sonar tranquila. Vamos a bajar. Estaremos a salvo aquí por esta noche. Pero en el fondo, sabía que no era solo un refugio. Era el inicio de algo mucho más grande.